El 15 de junio de 2015, Alex Robertson y su esposa, Samantha, suben a bordo del Celestial Serenity en el puerto de Miami. Para ellos, este viaje es especial. Su tan esperada luna de miel, el símbolo del inicio de una nueva etapa en sus vidas. No sospechan que este crucero cambiará sus destinos para siempre. Alex, un ingeniero de 25 años, es conocido por su meticulosidad y método. Construye puentes, analiza cada detalle y no confía en el azar. Samantha, una bioquímica de 31 años, investiga fármacos experimentales y es respetada en los círculos científicos. Juntos son armoniosos. Su relación se basa en la confianza. Pero hay un detalle que no divulgan. Samantha es un hombre transgénero, anteriormente conocido como Samuel. Prefieren mantener esta información en privado por miedo al juicio y la atención no deseada. El crucero parte en un viaje de 10 días por el Mar Caribe. Desde los primeros minutos, el barco les parece un paraíso. Sol, servicio impecable, un variado programa de entretenimiento. La cabina 1264, situada en la 9ª cubierta, tiene una ventana panorámica con vista al océano. Todo parece perfecto. El primer día transcurre en una euforia despreocupada. Visitan la piscina, prueban cócteles exóticos, disfrutan de la cena en un restaurante con vista al horizonte infinito. Por la noche, asisten a un concierto en el lounge. Alex toma una foto de Samantha con el cielo del atardecer de fondo. Planea el día siguiente, anticipando un descanso tranquilo. Pero desde la primera noche, los acontecimientos toman un matiz inquietante. Durante la cena, Alex nota a 3 hombres en una mesa distante. Hablan entre ellos y miran en su dirección. Uno de ellos, James Carter, fija la vista en Samantha por un momento. Luego susurra algo a sus compañeros. Los hermanos Eric, Bart y Mark Bailey. Alex los observa con discreción, pero no les da importancia. Más tarde, mientras regresan a su cabina, comparte sus sospechas con Samantha. ¿Viste a esos tipos en el restaurante? Se comportaban de forma extraña. Tal vez lo imaginaste. Hay miles de personas aquí, no todos están mirándonos, responde ella, tratando de calmarlo. Alex asiente, decidiendo no prestar atención a su inquietud. Aún quedan 9 días de viaje y quiere disfrutarlos sin preocupaciones. Sin embargo, a la mañana siguiente, la situación se repite. Los mismos 3 hombres aparecen en el gimnasio cuando Alex está en la cinta de correr. Más tarde los ve en el bar de la piscina. ¿Coincidencia? ¿O acaso su presencia no es casual? Por la noche, durante otro concierto, Alex se da cuenta. James Carter no solo los mira, los observa. Cuando sus ojos se encuentran, Alex siente algo parecido a una advertencia. No es un desafío, no es simple curiosidad, sino un interés frío y calculador. Pero este es solo un viaje, un barco lleno de miles de pasajeros. ¿No es así? Alex decide que no vale la pena arruinar sus vacaciones con paranoia. Pone una mano sobre el hombro de Samantha. Sonríe y sugiere volver a la cabina. Mañana les espera un nuevo día. Excursiones, entretenimiento. Todo estará bien. Pero en el Celestial Serenity, el mecanismo de los acontecimientos ya ha sido activado, llevando a consecuencias irreversibles. Y esa noche será una de las últimas que pasen juntos. El 6º día del crucero amaneció especialmente caluroso. El sol abrazaba la cubierta del barco mientras éste se acercaba lentamente al puerto de Cozumel, en México. Alex y Samantha despertaron tarde, sintiendo un agradable letargo después de la noche anterior, llena de cócteles y bailes en la cubierta superior. Planeaban pasar el día a un ritmo relajado, disfrutando de excursiones y nuevas impresiones. Después de un desayuno tardío, la pareja descendió a tierra, mezclándose con otros turistas ansiosos por explorar ese pequeño paraíso. Buceo, paseos por calles estrechas, compra de pinturas de artistas locales. El día transcurría de manera perfecta,
sin dejar espacio para pensamientos inquietantes. Regresaron a bordo al atardecer, sintiendo una agradable fatiga. Alex propuso descansar un poco en la cabina antes de ir al casino. Samantha aceptó, aunque los juegos de azar nunca le habían atraído tanto como a su esposo. A las Vinopues cultos se centraron en el Celestial Lounge, sumergiéndose en una atmósfera de whisky caro, luz tenue y el murmullo contenido de los jugadores concentrados en las cartas y la ruleta. Alex se dirigió con confianza a la mesa de dados, sintiendo la emoción del juego por venir, mientras que Samantha tomó asiento en la mesa de blackjack, observando los giros de las cartas con cálculo frío. La suerte sonrió a Alex desde los primeros lanzamientos, y su ganancia creció rápidamente, atrayendo miradas interesadas de los presentes. Media hora después, su capital había aumentado en $5,000, y esto no pasó desapercibido. En un rincón del salón, dos hombres lo observaban con atención, los hermanos Eric y Mark Bailey. Sus miradas se cruzaban ocasionalmente con la suya, pero Alex estaba demasiado absorto en el juego como para darle importancia. Poco después, un tercer hombre se acercó a él. James Carter, un sujeto de apariencia distinguida, bien cuidado, con esa confianza particular de quienes están acostumbrados a tener el control. Carter sonrió con ironía. Felicitó cortésmente a Alex por su suerte y se sentó junto a él, haciendo algunas apuestas despreocupadas. Alex, bajo la influencia del whisky y la adrenalina de la victoria, no notó el claro interés que el desconocido demostraba. La conversación fluyó con facilidad, bromas, breves comentarios sobre la suerte, una historia de cómo Carter había ganado $20,000 en una sola noche. El tiempo pasaba, el alcohol corría sin freno. Samantha se acercaba periódicamente a su esposo, sugiriendo que se fueran, pero él la rechazaba cada vez, convencido de que la suerte no lo abandonaría. Cerca de la medianoche, el casino comenzó a vaciarse, pero Alex permanecía en la mesa en compañía de Carter y los hermanos Bailey, quienes poco a poco se ganaban su confianza. Le propusieron continuar la velada en una zona VIP privada, supuestamente apartada de miradas indiscretas, donde las apuestas eran más altas, las bebidas más exclusivas y la atmósfera estaba impregnada de una emoción especial. Alex, animado por el alcohol y la sensación de triunfo, aceptó sin dudarlo, sin hacer preguntas. Samantha intentó detenerlo una vez más, pero él se deshizo de su insistencia con irritación, asegurándole que se irían juntos en un rato. Se quedó sola, observando cómo los tres hombres alejaban a su esposo hacia las salas privadas del casino, sintiendo un presentimiento inquietante. En ese momento, no podía saber que nunca volvería a ver a Alex como lo conocía. La hora se acercaba a las 3 de la madrugada. El casino ya había cerrado. El personal abandonaba lentamente el salón. Los camareros recogían las mesas vacías. Las luces brillantes de las máquinas tragamonedas se apagaban. Pero Alex seguía bajo los efectos del alcohol y la euforia del juego. Sus pasos eran inseguros, su voz más alta de lo habitual. Su risa se entrecortaba por una respiración ronca. Junto a él, James Carter y los hermanos Bailey lo sostenían por los brazos, mostrando una aparente actitud de amistad, aunque en sus miradas brillaba otra energía, depredadora, ajena a cualquier buena intención. Alex no lo notaba. Se sentía eufórico, su cuerpo relajado, su mente nublada. Todo lo que percibía en ese momento era una sensación de placer absoluto, que aún no se había transformado en alarma. En los pasillos del barco reinaba el silencio. Solo de vez en cuando aparecían turistas rezagados que regresaban a sus cabinas después de una noche de diversión. Las cámaras de seguridad captaban el lento avance de los 4 hombres. Carter encabezaba el grupo, lanzando miradas rápidas a su alrededor, mientras que los hermanos caminaban a los lados, sosteniendo a Alex, que tropezaba con cada paso. Parecían un grupo de amigos volviendo después de una noche exitosa, pero la realidad era muy diferente. A las 3:35 llegaron a la 9ª cubierta. La puerta de la cabina 1264 se abrió. En ese momento, William Buckley,
El vecino de la habitación contigua se despertó por el ruido en el pasillo y escuchó la risa fuerte de Alex, seguida de unas palabras ininteligibles. Luego, una voz desconocida dijo, ¿En serio? ¡Vaya sorpresa!, seguida de una breve carcajada. Buckley no le dio importancia y volvió a dormirse. 10 minutos después, su atención fue captada por sonidos extraños que provenían del otro lado de la delgada pared. Primero fueron voces apagadas, luego un golpe repentino, como si algo pesado hubiera caído al suelo. A continuación, el sonido de un cristal rompiéndose. Luego, un silencio que duró no más de 5 segundos, seguido de un grito sofocado, como si alguien estuviera resistiéndose, pero lo hubieran silenciado rápidamente. A las 3:45 el ambiente se tornó aún más inquietante. Desde la cabina se escuchó un golpe sordo contra una superficie metálica, luego ruidos de lucha, movimientos bruscos, una exhalación fuerte, otro golpe. Después, un silencio prolongado. A las 4:12, Buckley alcanzó a oír un murmullo apagado, fragmentos de frases pronunciadas con voz ronca. A las 4:15, un impacto seco sacudió la pared, como si algo, o alguien, hubiera sido arrojado contra ella con violencia. 5 minutos después, a las 4:20, los sensores de movimiento en el costado derecho del barco registraron una vibración repentina, como si un objeto grande hubiera caído por la borda. Luego, la noche quedó sumida en un silencio absoluto. En la cabina contigua, William Buckley prestó atención por un momento más, pero al no oír nada más, se acomodó en su cama y volvió a dormirse. En ese instante, en otro punto del barco, Samantha dormía plácidamente, sin sospechar que, en ese preciso momento, su esposo desaparecía. El Celestial Serenity continuó su silenciosa travesía por el mar Caribe, sin que nadie a bordo imaginara que una tragedia acababa de ocurrir. En las próximas horas, comenzarían las preguntas, las sospechas, la búsqueda de respuestas. Pero por ahora, la noche permanecía en calma. El océano guardaba sus secretos y solo las cámaras de seguridad ya tenían grabado el último recorrido de Alex Robertson. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de los ventanales, iluminando la cubierta del Celestial Serenity, que continuaba su apacible travesía por el mar Caribe. Los pasajeros despertaban poco a poco, llenando los restaurantes y las zonas de paseo, mientras la tripulación iniciaba una nueva jornada de servicio. Sin embargo, en una de las cabinas, la atmósfera distaba mucho de la rutina habitual. A las 8:00 de la mañana, un asistente de servicio revisaba las áreas técnicas cuando notó unas manchas extrañas en el borde de una plataforma de mantenimiento. Algo en ellas le pareció inusual. Informó de inmediato a sus superiores, y en cuestión de minutos, un oficial de seguridad llegó para examinar el lugar. Tras una breve inspección, se activó un protocolo de emergencia interna. Al mismo tiempo, en la cabina 1264. Su otro, Samantha, despertó con una sensación inexplicable de inquietud. Se giró en la cama esperando encontrar a Alex a su lado, pero la cama estaba vacía. Su cuerpo se teció de inmediato. Había ligeros arañazos en sus brazos y piernas, y en su mente aparecían fragmentos difusos de la noche anterior, pero ninguno lo suficientemente claro como para darle una respuesta. Se levantó rápidamente, inspeccionó la habitación y vio que el teléfono de Alex seguía en la mesa de noche. Su corazón comenzó a latir con más fuerza. Él nunca salía sin avisarle, no era propio de él. Agarró su propio móvil y marcó su número, pero solo escuchó el sonido de los tonos cortos antes de que la llamada se cortara. El teléfono estaba apagado. El miedo creció dentro de ella. Salió al pasillo, dirigiéndose hacia el mostrador de información. Mientras avanzaba, notó cómo algunos miembros de la tripulación hablaban en voz baja y señalaban en su dirección. Su inquietud se intensificó. En ese instante, los altavoces del barco emitieron un anuncio. El capitán solicitaba la presencia inmediata del señor Robertson en el área de seguridad. Samantha se detuvo en seco. Durante un segundo quiso convencerse de que se trataba de un malentendido,
pero su instinto le decía lo contrario. Sin pensarlo más, se apresuró hacia la oficina de seguridad. Allí la recibió el jefe de seguridad del crucero, acompañado por 2 oficiales. Sobre la mesa había documentos y una tableta con imágenes de las cámaras de vigilancia del barco. El oficial, con tono serio pero mesurado, le informó que Alex estaba desaparecido. La última vez que lo vieron fue alrededor de las 3 de la madrugada, en el casino, acompañado por 3 hombres. Las grabaciones mostraban que se dirigió a su cabina con ellos, pero después de las 4:20 de la mañana, no hubo más registros de su presencia a bordo. Samantha intentó recuperar algún recuerdo clave, pero su mente solo le ofrecía fragmentos inconexos. La emoción en el rostro de Alex al ganar en la mesa de juego, su risa, las caras de los desconocidos que lo rodeaban, su propio intento de convencerlo de que se marcharan, sombras, voces, luego un vacío absoluto. Cerró los puños, tratando de contener la ansiedad que crecía dentro de ella. Los oficiales le informaron que ya habían comenzado a interrogar a los posibles testigos. James Carter y los hermanos Bailey aseguraban haber acompañado a Alex hasta su cabina y haberse marchado alrededor de las 3:45. Sin embargo, el análisis de los registros del barco indicaba que la puerta de la cabina se abrió y cerró varias veces hasta las 4:20, después de lo cual todo quedó en silencio. Samantha cerró los ojos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Todo indicaba que algo grave había ocurrido, algo irreversible. El crucero seguía su rumbo. El océano, visible a través del ventanal de la oficina, permanecía tranquilo, pero ahora ese silencio le resultaba inquietante. Las próximas horas estarían llenas de preguntas, búsquedas y la inminente revelación de la verdad. Pero una cosa ya era segura. Alex no había desaparecido sin razón. En la madrugada del 23 de junio, un grupo de pescadores cerca de la costa de Belice avistó un objeto extraño flotando en el agua. Se acercaron con cautela, entrecerrando los ojos para distinguir de qué se trataba. Y pronto se dieron cuenta de que no era un simple trozo de basura a la deriva, sino un cuerpo humano atrapado en sus redes, arrastrado lentamente hacia la embarcación. Uno de los hombres llamó de inmediato a la guardia costera, mientras otro intentaba enganchar el cadáver con un gancho. Procurando no dañarlo más de lo que ya estaba. Los oficiales que llegaron al lugar inspeccionaron el cuerpo con atención. Presentaba un fuerte traumatismo en la cabeza y múltiples señales de golpes en distintas partes. El forense confirmó en el acto que la muerte había ocurrido recientemente, apenas 1 o 2 días antes. Sin embargo, la gran incógnita seguía sin respuesta. ¿Quién era esa persona y cómo había terminado en el agua? A bordo del Celestial Serenity, el capitán solicitó la presencia de Samantha en su despacho. Con voz cautelosa, le informó que la guardia costera había encontrado un cuerpo en el mar y que coincidía con la descripción de su esposo. Le pidió que se preparara para el reconocimiento. Durante unos instantes, Samantha intentó aferrarse a la idea de que debía tratarse de un error, pero el frío que sintió en su interior le decía que la esperanza era inútil. Sus manos temblaban cuando abordó la lancha que la llevaría a tierra. Su mirada estaba vacía. Los oficiales la acompañaron hasta la morgue local, donde el cuerpo ya estaba dispuesto sobre una camilla, cubierto con una sábana blanca. Se colocó frente a él, inhaló profundamente y esperó. El médico forense retiró la tela con lentitud, y en ese instante, el aire pareció detenerse en sus pulmones. Era Alex. No gritó, no lloró. Solo apretó la mandíbula con tanta fuerza que sintió un leve dolor en la mandíbula. El capitán murmuró unas palabras de condolencias, pero ella no las escuchó. Su mente la transportó de inmediato a fragmentos de la noche en el casino, la sonrisa de Alex al lanzar los dados, la emoción reflejada en su rostro, los rostros de aquellos hombres junto a él, sus propias súplicas para que se marcharan, el momento en que lo perdió de vista. Ahora, él estaba allí, frío, inmóvil. Alex ya no existía. Más tarde,
Los peritos determinaron que la muerte de Alex había sido consecuencia de un acto violento, pero las conclusiones finales del caso seguían siendo objeto de debate. La policía inició una investigación formal, y en el Celestial Serenity, las medidas de seguridad se intensificaron. Los interrogatorios a la tripulación y los pasajeros se reanudaron, pero la clave del caso apareció en la cabina 1264. Los investigadores hallaron rastros de sangre en el balcón, apenas perceptibles. En el reposabrazos de una silla, encontraron huellas dactilares que no pertenecían ni a Alex ni a Samantha. Luego, los análisis forenses revelaron la presencia de diminutas fibras de tela en la alfombra, pertenecientes a una chaqueta deportiva. Días después, la misma prenda sería hallada entre las pertenencias de uno de los sospechosos. La tensión aumentó cuando la policía revisó nuevamente las grabaciones de las cámaras de seguridad y examinó minuciosamente la conducta de Carter y los hermanos Bailey aquella noche. Entonces, un miembro de la tripulación aportó un dato inesperado. Recordó que alrededor de las 3:50 de la madrugada, había escuchado una discusión en el pasillo cercano a la cabina de los Robertson. Alguien había dicho en tono agresivo: «¿Tienes idea de con quién vives?», seguido de varios golpes secos y pocos minutos después, un silencio absoluto. Esa frase se convirtió en una pista clave. Los investigadores comprendieron que la motivación del crimen podía ser algo personal. Tal vez no se trataba solo de un ataque motivado por el dinero o la casualidad. Tal vez algo en el pasado de Samantha había provocado una reacción violenta en sus atacantes. La línea de la investigación cambió por completo. Ya no era solo un asesinato. Era un crimen con un trasfondo más oscuro, con una razón oculta que pronto sería revelada. Samantha sentía que la verdad estaba cerca, pero ¿estaba preparada para enfrentarla? ¿Estaba lista para saber qué fue exactamente lo que llevó a la muerte a Alex? Lo que aún desconocía era que la verdad sería más aterradora de lo que jamás habría imaginado. El 25 de junio, el Celestial Serenity llegó al puerto de Miami, donde ya lo esperaban la policía, la Guardia Costera y agentes federales. Los investigadores habían analizado meticulosamente todas las pruebas recopiladas, revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad y reconstruido la cronología de los hechos. La clave para avanzar en la investigación llegó con un testimonio inesperado de un miembro de la tripulación. Aquel testigo recordó que, en la noche de la desaparición de Alex, alrededor de las 4:10 de la madrugada, vio a 3 hombres salir del pasillo que conducía a la cabina 1264. Sus movimientos eran tensos, intercambiaban frases cortas y miraban a su alrededor con inquietud. Uno de ellos, James Carter, iba al frente, sosteniendo en la mano un pequeño objeto que parecía un reloj. La investigación forense ya había confirmado que en la cabina se encontraron rastros de lucha y huellas que no pertenecían a Alex ni a Samantha. El siguiente hallazgo fue decisivo. Cuando la policía investigó una casa de empeño en uno de los puertos mexicanos donde había atracado el crucero, encontró un reloj Rolex de alto valor, idéntico al que llevaba Alex la noche de su desaparición. El dueño de la tienda recordó que un hombre con rasgos similares a Carter lo había vendido en la mañana del 22 de junio, apenas unas horas después del incidente. Estas pruebas fueron suficientes para obtener una orden de arresto. A bordo del Celestial Serenity, Carter y los hermanos Bailey fueron detenidos de inmediato. Sus rostros no reflejaban sorpresa, pero sus manos delataban la tensión. No esperaban que la investigación hubiera llegado tan lejos. Samantha observaba el procedimiento con una expresión imperturbable. No sentía alivio ni satisfacción. Dentro de ella, una tormenta de preguntas seguía rugiendo. Necesitaba saber por qué. Necesitaba respuestas. En la estación de policía comenzaron los interrogatorios. Carter mantenía una actitud tranquila y afirmó que, tras la partida del casino, simplemente había acompañado a Alex hasta su cabina y se marchó antes de que ocurriera cualquier incidente. Pero los investigadores pusieron frente a él las pruebas. Los registros de las cámaras, los testimonios,
las huellas en la habitación, la venta del reloj. El momento crucial llegó cuando el abogado de uno de los hermanos Bailey anunció que su cliente estaba dispuesto a confesar a cambio de una reducción en su condena. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Todo comenzó como una burla. Luego, el tono de la conversación subió. Las palabras se volvieron cada vez más agresivas. La tensión se intensificó. Alex intentó defenderse, pero la discusión tomó un giro personal. Salieron a la luz temas que nunca deberían haberse mencionado. Alguien hizo un comentario demasiado cruel. Alex no se quedó callado, pero el conflicto se intensificó rápidamente. Las emociones desbordaron cualquier intento de raciocinio, y en un instante estalló la violencia. Después, solo quedó el miedo, la confusión y la desesperación. Los atacantes se dieron cuenta de que la situación se había salido de control. Tomaron una decisión. Pensaron que todo pasaría desapercibido. Creyeron que nadie lo notaría, pero no previeron que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Samantha escuchaba todo sin mostrar emoción alguna. Por dentro sentía que el tiempo se había detenido. Sabía que la justicia llegaría. Sabía que aquellos hombres pagarían por lo que hicieron, pero lo que más pesaba sobre ella era otra realidad. En un solo instante de rabia y prejuicio, su esposo había sido arrancado de su vida. El investigador miró a Carter en silencio. Él bajó la mirada. Sabía que ya no tenía escapatoria. Entonces el fiscal pronunció las palabras que sellarían su destino. Ahora tendrán que enfrentar las consecuencias. El juicio comenzó en marzo de 2017 y rápidamente atrajo la atención de los medios. La cobertura periodística fue extensa, con titulares que resaltaban los detalles del caso, el análisis de los expertos sobre los posibles motivos, el comportamiento de los acusados y sus antecedentes. Sin embargo, dentro de la sala del tribunal, todo se reducía a los hechos concretos. La fiscalía presentó pruebas irrefutables, grabaciones de las cámaras de seguridad, testimonios de testigos y los resultados de los peritajes forenses. Se mostró la cronología completa de los acontecimientos de aquella noche, desde la salida del casino hasta el último registro de movimiento en el balcón de la cabina 1264. Una de las pruebas más contundentes fue el hallazgo de ADN de los acusados en distintos puntos de la habitación, en los muebles, en el pomo de la puerta y en la barandilla del balcón. Sin embargo, la pieza clave en la acusación fue el análisis de los datos telefónicos. Se evidenció que entre las 4:30 y las 5:40 de la mañana, Carter y los hermanos Bailey intercambiaron varias llamadas, justo después de haber abandonado la cabina. Estas conversaciones demostraban que estaban coordinando su versión de los hechos, intentando encubrir lo sucedido. En un principio, Carter se mantuvo firme en su defensa, insistiendo en que simplemente había ayudado a un amigo ebrio a llegar a su habitación. Pero su defensa no logró justificar por qué ocultó información clave, por qué sus huellas aparecían en distintos lugares de la cabina, o por qué intentó deshacerse del reloj de Alex en una casa de empeño. Fue entonces cuando la fiscalía expuso su principal teoría. El conflicto había comenzado en la cabina, bajo la influencia del alcohol y una creciente tensión. La discusión escaló hasta la violencia. Un testigo clave, un miembro de la tripulación, declaró haber escuchado una frase en el pasillo poco antes de que todo ocurriera. ¿Tienes idea de con quién vives? Esa declaración, junto con el resto de las pruebas, reveló que la agresión no había sido accidental ni motivada únicamente por el dinero. La defensa intentó cambiar la narrativa, argumentando que se había tratado de un trágico accidente y que los acusados nunca habían tenido intención de matar a Alex. Sin embargo, los hechos hablaban por sí mismos. Demasiadas coincidencias, demasiadas acciones deliberadas para encubrir lo ocurrido. El momento decisivo llegó cuando el fiscal dirigió una pregunta directa a Carter. Si realmente fue un accidente, ¿por qué no informaron de inmediato? El silencio en la sala fue sepulcral. Carter desvió la mirada, incapaz de responder.
Ese instante marcó un punto de quiebre. Poco después, uno de los hermanos Bailey aceptó confesar. Relató cómo la discusión había ido en aumento, cómo la tensión se había convertido en agresión, cómo Alex intentó explicarse, pero sus palabras fueron ignoradas. El juicio se prolongó por 3 semanas. Las sesiones se desarrollaron en un ambiente cargado de tensión. El jurado escuchó cada argumento, analizó cada detalle y discutió cada prueba. Finalmente, en la audiencia final, el juez pronunció el veredicto. Fue breve, pero inapelable. Culpables. Cuando la palabra resonó en la sala, Samantha permaneció sentada con la espalda recta y el rostro imperturbable. Por dentro, un torbellino de emociones la sacudía. No buscaba venganza, solo justicia. Y ahora, cuando el destino de los culpables estaba sellado, supo que la verdad había prevalecido. El día de la sentencia llegó con la sala del tribunal llena a su máxima capacidad. Las cámaras de los noticieros captaban cada movimiento, cada gesto, cada emoción de los presentes. La atención del público estaba centrada en este caso. Miles de personas seguían su desarrollo, analizaban el juicio, sacaban sus propias conclusiones. Pero en este momento, todos esperaban solo una cosa: la decisión final. El juez tomó asiento y abrió la carpeta con el fallo. El murmullo en la sala se apagó de inmediato, dando paso a un silencio absoluto. James Carter mantenía el rostro tenso, su mirada inquieta, aunque intentaba mantener una expresión impasible. Los hermanos Bailey lucían derrotados. Sus abogados susurraban entre ellos, pero era evidente que la última esperanza de los acusados se desvanecía. El juez alzó la vista y comenzó a leer el veredicto. Enumeró los cargos, repasó las pruebas presentadas, reconstruyó la cadena de acontecimientos que condujo a la muerte de Alex Robertson. Su voz se mantuvo firme, pero cada palabra caía con el peso de una sentencia inminente. Cuando pronunció la frase, considerando todas las pruebas presentadas, tomando en cuenta las circunstancias del crimen y el grado de responsabilidad de cada acusado, el tribunal dicta la siguiente sentencia. Carter cerró los ojos por un instante, como si ya supiera lo que estaba por venir. El tribunal declaró a James Carter culpable de asesinato en primer grado y lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus labios temblaron levemente, pero no pronunció palabra. Sabía que su destino estaba sellado. Los hermanos Bailey recibieron una condena de 25 años de prisión cada uno. Sus rostros palidecieron. Uno de ellos intentó decir algo, pero su abogado le puso una mano en el hombro, indicándole que guardara silencio. La sentencia era definitiva. No había posibilidad de apelación. En la sala se hizo un largo silencio. Luego alguien exhaló con alivio. Se escucharon murmullos de aprobación. Samantha permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Había escuchado cada palabra. Había sentido cada instante de la deliberación. Pero dentro de ella solo quedaba un vacío insondable. No sentía alegría, ni alivio, ni satisfacción. Solo la certeza de que su vida jamás volvería a ser la misma. Alex no regresaría. Ninguna condena podría cambiar ese hecho. Sin embargo, al menos la justicia había prevalecido. James Carter desvió la mirada cuando los guardias le colocaron las esposas. Sabía que nunca volvería a ser libre. Los hermanos Bailey, aún en estado de shock, entendieron que su vida ahora pertenecía a un mundo completamente diferente. El juez concluyó la audiencia con un golpe del mazo, declarando el caso cerrado. La gente comenzó a abandonar la sala, pero Samantha permaneció sentada unos minutos más. A su alrededor, algunos felicitaban a los fiscales. Otros comentaban en voz baja los detalles del juicio, pero ella solo escuchaba un zumbido lejano, una sensación de agotamiento que le calaba hasta los huesos. Finalmente se puso de pie. Miró por última vez el lugar donde Alex había estado sentado tiempo atrás. Luego, sin prisa, se giró y caminó hacia la salida. Su camino ahora la llevaba hacia una nueva realidad, una en la que él ya no estaba.
pero una en la que la verdad, al menos, había salido a la luz. Después del juicio, la vida de Samantha cambió para siempre. El tribunal había dictado sentencia. Los culpables habían sido castigados, pero no hubo satisfacción en ello. Una pregunta persistente resonaba en su mente. ¿Podría haber sido todo diferente? Se mudó a San Francisco con la esperanza de empezar de nuevo. Se sumergió en su trabajo en un laboratorio de investigación, refugiándose en la ciencia, tratando de imponer orden en el caos de su existencia. Pero ni siquiera el método más riguroso podía disipar el peso de la pérdida. Cada mañana comenzaba con el esfuerzo consciente de convencerse de que el pasado no debía definir su futuro, pero los recuerdos la acechaban en cada esquina. Todo le recordaba aquella noche. El sonido de las olas, los pasillos vacíos, la sensación de un lugar que se vuelve ajeno en un instante. A veces se sorprendía a sí misma esperando una llamada de Alex, como si solo estuviera retrasado, como si en cualquier momento su teléfono vibrara con un mensaje suyo. Pero el silencio era inquebrantable. Un día, en el laboratorio, un colega le preguntó cómo estaba sobrellevando todo. No supo qué responder. No lo estaba logrando. Solo seguía adelante, funcionando por pura inercia. Tiempo después, recibió una carta de la madre de Alex. No había reproches en sus palabras ni acusaciones, solo apoyo y cariño. Le recordó cuánto la había amado su hijo, cuánto había significado para él, y le pidió que no dejara que su muerte la consumiera. Le instó a seguir adelante, no solo por ella misma, sino por la memoria de Alex. Las palabras la atravesaron más hondo de lo que esperaba. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, abrió su computadora y revisó las fotos y videos que había tomado con Alex. Rió y lloró a la vez, permitiéndose recordar no solo su muerte, sino también su vida. Mientras tanto, la historia del caso no se desvanecía. Los medios seguían hablando del crimen en el crucero, de la injusticia que enfrentan las personas cuando son juzgadas no por sus acciones, sino por su identidad. El nombre de Alex se convirtió en un símbolo de lucha por la igualdad. Su caso fue discutido en conferencias y foros, generando conversaciones que antes no existían. Pero Samantha no buscaba notoriedad. Solo quería silencio. Cuando un equipo de documentalistas la contactó para que contara su versión de los hechos, se negó. No quería que la tragedia se convirtiera en un espectáculo para el público. En cambio, decidió hacer algo con el dolor que la acompañaba. Destinó fondos del patrimonio de Alex a programas de seguridad en cruceros. Sabía que el sistema debía cambiar. Si hubieran existido mejores protocolos, si la seguridad hubiera reaccionado a tiempo, si hubiera reglas claras para prevenir situaciones como la que vivieron, quizás Alex seguiría vivo. No podía alterar el pasado, pero tal vez podía evitar que otros sufrieran la misma pérdida. Una tarde, caminando por la bahía, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, respiraba con tranquilidad. No se sentía perseguida por la sombra de lo que había sucedido. No estaba esperando que algo malo ocurriera. Simplemente observaba el horizonte. Fue en ese instante cuando comprendió que el pasado siempre formaría parte de ella, pero ya no la dominaría. No era la víctima de esta historia, era la testigo. Y haría todo lo posible para que la memoria de Alex no se redujera solo a su tragedia, sino que sirviera para algo más grande. Algo que realmente pudiera cambiar el mundo. Habían pasado 3 años desde el día en que el tribunal puso punto final al caso de Alex Robertson. 3 años en los que muchas cosas cambiaron, pero algo permanecía intacto. La memoria de lo sucedido, que vivía en cada momento, en cada decisión, en cada elección de Samantha. No intentó olvidar ni borrar el pasado. Al contrario, lo convirtió en parte de su fortaleza. Ya no era solo una investigadora, no era solo una científica. Se había transformado en alguien que usaba su voz para cambiar el mundo. Su trabajo en el laboratorio avanzaba con nuevos descubrimientos. Se unió a un proyecto internacional para desarrollar sistemas de seguridad en cruceros. Sabía que nadie le devolvería a Alex, pero si al menos una persona podía evitar su mismo destino.
Su muerte no habría sido en vano. Los medios continuaban escribiendo sobre ella, pero ahora no como la viuda de Alex Robertson, sino como una profesional que había reformado una industria. Fue invitada a una conferencia en Londres sobre seguridad en el transporte marítimo. Frente a una audiencia de cientos de personas, habló sobre la importancia de los protocolos preventivos, sobre cómo una simple omisión, un aviso ignorado, un instante de indiferencia, podían costar una vida. Después de su discurso, se le acercó una mujer. Se presentó como capitana de un crucero y le confesó que, tras el caso de Alex, su compañía había cambiado sus protocolos de seguridad. Ahora, el entrenamiento de la tripulación era diferente. Ahora, cada alerta se tomaba en serio. Samantha asintió en silencio. Sintió un calor inesperado en el pecho. Su lucha había valido la pena. Pero los cambios no solo ocurrieron en su carrera. Durante mucho tiempo, había mantenido su vida personal en pausa. No se permitía avanzar. Hasta que una noche, al salir del laboratorio tras una jornada agotadora, vio una taza de café sobre su escritorio con una nota. Trabajas demasiado. No olvides vivir. El trazo de la letra le resultó familiar, pero no podía recordar de quién era. Más tarde descubrió que la había dejado un colega que la había estado observando desde hacía tiempo, sin atreverse a acercarse. Empezaron a hablar, primero como amigos, luego comenzaron a verse con más frecuencia. Y en algún momento, sin darse cuenta, Samantha comprendió que aún podía reír, que aún podía sentir calidez junto a otra persona. No significaba que hubiera olvidado a Alex, jamás lo haría. Pero entendió que podía permitirse ser feliz otra vez. Una tarde caminando por San Francisco, se detuvo en el muelle y contempló el océano. El mismo océano que una vez le arrebató a la persona más importante de su vida. Pero ya no le tenía miedo. Ya no era un símbolo de pérdida. Era solo el océano. Sacó del bolsillo un pequeño relicario que había llevado consigo todo ese tiempo. Desenroscó la tapa y contempló su contenido. Una diminuta porción de las cenizas de Alex. Durante unos instantes, simplemente la sostuvo en su palma. Luego, con una respiración profunda, abrió la mano y dejó que el viento se las llevara hacia el mar. No fue un adiós. Fue un reconocimiento de que la vida sigue su curso. Sonrió, sabiendo que lo que venía no sustituía lo que había perdido, sino que lo complementaba. No era el final. Era el comienzo de algo nuevo. Estimados espectadores, esta historia se basa en problemas reales de la vida y ha sido creada con el propósito de llamar la atención sobre cuestiones fundamentales de igualdad, seguridad y justicia. Condena cualquier forma de violencia, discriminación y prejuicio. Queremos recordar que las acciones descritas en esta historia de ninguna manera deben ser tomadas como un ejemplo a seguir. Esta obra fue creada para reflexionar sobre lo importante que es el respeto mutuo y cómo un solo acto impulsivo puede cambiar el destino de las personas para siempre. Cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos. Sean atentos con quienes los rodean y no permanezcan indiferentes ante la injusticia. Juntos, podemos hacer del mundo un lugar más seguro y humano. Gracias por su atención y apoyo.